Bien, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero y en la carrera de comunicación soy el responsable de las materias de cartografías de la comunicación. Hoy, que es 16 de junio del año 2021, vamos a llevar a cabo nuestra primera reunión de la Academia de Cartografías de la Comunicación. Esta es una cartografía en la que tenemos 10 invitados que la componen. Voy a presentarlo rápidamente. Empiezo con nuestros invitados externos. Tenemos aquí a la maestra Marisela Salazar, que ella es egresada de la carrera de comunicación. Muchas gracias, Marisela. Tenemos también aquí a Consuelo Morales Pagaza, también egresada de la carrera. Marisela se dedica a los medios públicos y especialmente en la parte de televisión y radio. Consuelo Morales Pagaza se dedica a la fotografía y a la producción multimedia, es egresada también de la carrera. También nos acompaña Alejandro Domínguez, que también es egresado de nuestra carrera. Actualmente es periodista y conduce un noticiero por la noche en el canal de Milenio Televisión. También nos acompaña Rodrigo Márquez, que él es escritor, especialista en literatura y es conductor especialmente de programas de radio. Además, editor de textos literarios y periodísticos. Y también nos acompaña Gonzalo Álvarez, que él es egresado también de la carrera, igual que Tizano, que Rodrigo Márquez. Y Gonzalo Álvarez es especialista o egresó del área de entretenimiento y se dedica a la producción de proyectos audiovisuales, especialmente documentales, y también a la intervención artística en relación con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, también nos acompañan 5 profesores de asignatura. Tenemos aquí el gusto de contar con la participación de la doctora Ángeles Cuellar, de el maestro candidato a doctor Eduardo Portas, de la maestra Rosa Gabriela Robredo y de la profesora Verónica Isunza, y también nos acompaña aquí un egresado de la carrera, que es el señor Pablo Soto Fernández. Bueno, en esta reunión, en esta primera reunión de academia, tenemos un par de temas sobre los que vamos a conversar. Le daremos primero la palabra a nuestros invitados y egresados externos para que ellos nos platiquen lo que piensan a partir de su experiencia profesional sobre cuáles son las habilidades que ustedes desde su área, desde su experiencia, se han dado cuenta que está demandando el mercado laboral a los profesionales de la comunicación que se están incorporando al mercado. Así de general nuestra pregunta, nos interesa mucho que en estos tiempos casi pospandemia, todavía no terminamos la pandemia, todavía no estamos en pospandemia, todavía estamos para no manejar los colores del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Todavía estamos en pandemia, pero en este momento donde ha habido muchas crisis y cambios y la universidad ha enfrentado varios retos, nos interesa mucho en esta academia escuchar su opinión sobre cómo sienten que el mercado laboral en sus áreas de expertise está demandando habilidades particulares o específicas a los egresados de las carreras de comunicación. Entonces, si quieren, podemos empezar. Quien quiera tomar la palabra, puede levantar la mano ahí en la pantalla y le damos la palabra para que nos exprese su opinión de nuestros invitados externos. En la segunda parte le daremos la palabra a los profesores para que nos digan los retos de aplicar estas nuevas habilidades en el plan de estudios. Bueno, empecemos con Marisela. Por favor, Marisela. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Samuel, por la invitación. Y bueno, cuando me comentabas de esta reunión, yo saqué 3 puntos que a mí se me hacían muy importantes y que reiteradamente los vi en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Gobernación y ahora en el Poder Judicial, ¿no? Y uno muy importante que tenía que ver con radio y televisión y en general con los medios, que no sé si lo comenté contigo, era esta falta de capacitación en general, y que se las daba a gobernación a los directores de Televisa, de TV Azteca particularmente y de otras áreas, pero bueno, en 3 cosas básicas, que era igualdad de género, no discriminación e interés superior de la niñez. Y pareciera algo muy, pues que tiene que ver con tal vez derechos humanos o con otra cosa que no fuera comunicación, pero en realidad no, porque cada uno de los mensajes que hacen en cualquiera de las áreas, en publicidad, en radio, en tele, en medios impresos, en las revistas, venía aparejado a este gran tema. Y una parte, pues sí lo marca la ley y sí hay toda una legislación en torno a esto,
pero terminábamos dando cursos de capacitación a los productores y a los directivos de los grandes medios de comunicación o de los grandes grupos de comunicación. Entonces, yo creo que sí esto se enseña, porque son cursos que podrían ser muy básicos y muy eficientes. Desde la carrera de comunicación, pienso que tendremos comunicadores pues con una ética y con una visión mucho más sólida. Entonces, yo sí pondría un énfasis en poderles dar estos cursos que Segov está dando como reparación del daño, digamos, ¿no? Claro. O como viendo lo que está pasando en general a nivel global y que tiene que ver con tratados internacionales y con lo que se espera de los medios de comunicación a nivel internacional. Entonces sería básicamente eso, y serían esas tres cosas que te decía. O sea, sería entonces el tema de las cuestiones de género, Igualdad de ¿ya? género, Igualdad, no ajá, discriminación e interés superior de la ok, niñez, ¿no? perfecto. Que actualmente pues las concentra CONAPRED, CONABIM y Ujú, CIPINA, ¿no? Como en nivel federal, ¿no? Los que están perfecto. trabajando estos temas. Está muy bien, fíjate que la Ibero apenas recientemente, estoy diciendo de 2 o 3 años para acá, además de que tiene ya un doctorado en estudios de género y tiene un programa de género, Uh-huh. empezó con un proceso de capacitación hace unos meses a todos los empleados, todos los profesores en cuestiones de género. Es un esfuerzo que se está haciendo, sabemos que esta cuestión es cultural, que tiene que ver con prácticas arraigadas, pero se está empezando a hacer. Y apenas en estos planes de estudio nuevo, se está haciendo que el tema de género sea transversal Uh-huh. por primera vez, ¿no? Durante muchas generaciones previas el tema de género no estuvo presente, pero ahora Uh-huh. lo va a empezar a hacer y está muy bien lo que nos dices porque entonces quiere decir que debemos de poner más énfasis. Sí, esa sería una. La otra cosa que yo, con lo que siempre me topo es con el uso del lenguaje para comunicar. De pronto, no sé si, creo que es un tema estructural también, pero les cuesta mucho trabajo comunicar adecuadamente un mensaje o tener español fluido. O sea, se ¿Te escucha refieres a la manera de utilizar la palabra hablada? la palabra hablada que se refleja en la palabra escrita en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, de pronto, esta es una dificultad que yo he ido, que veo reiteradamente y que tiene que ver, pues sí, yo creo que es un tema estructural, no sé, ya llegando al Ibero, pues ya creo que es muy difícil pues subsanar si no hubo toda una educación Claro, no, en pero términos fíjate, sabes que pero, tiene mucho sentido lo que dices. Por ejemplo, te voy a decir algo que pasa no solamente en la Ibero, en general en las escuelas de comunicación no se uh-huh, enseña oratoria, no se uh-huh, enseña retórica. En Estados Unidos, la retórica es un elemento importante en la formación de muchos profesionales, ¿no? A nivel licenciatura, desde preparatoria. No se hacen concursos de oratoria en nuestra universidad, ¿no? Como que se ve que eso es de otra época. Entonces, tal vez sea necesario regresar a tomar un valor a eso, o sea, a utilizar la palabra hablada, ponerle sí, atención a la esa parte. palabra, y creo que eso igual es transversal a cualquier ámbito de comunicación al que se De acuerdo. dedique un estudiante de comunicación. Y la tercera cosa que yo rescataría muchísimo, le puse liderazgo, pero no sé si sea la palabra adecuada, acá mis colegas me dirán, pero esta parte de cómo obtener resultados, es decir, no solo yo hago un trabajo, sino tengo que entender en dónde estoy parado y cuál es el resultado que quiere la institución, la universidad, el cliente, la revista, es decir, cuál es el resultado que se debe obtener y cómo lograr como equipo, es decir, tiene que ver con el trabajo en equipo, que ese resultado se dé. A mí me ha pasado mucho que pues las personas en muchos niveles, hasta subdirectores, es como yo ya hice lo que me toca y pues ya mandé un correo o ya, o sea, yo ya hice eso, pero el resultado no está ni siquiera de su trabajo porque no saben trabajar en equipo, porque, es decir, no visualizan que hay un objetivo al que tienen que llegar, ¿no? O por el que están trabajando en una organización. Entonces, creo que también inculcarles esa parte de los resultados, de obtener resultados, creo que es muy importante, que tiene que ver, insisto, con trabajo en equipo y con claridad de dónde están parados y qué quieren, ¿no? Perfecto, muy bien, muy claro, perfecto. Eso sería lo único. Y en la parte que a mí me toca o la que he trabajado de comunicación social es que también creo que en todos los ámbitos hay un desconocimiento en términos de comunicación social, es decir, qué productos comunican. Y era lo que ahorita comentábamos antes de la reunión con Vero,
y no saben que para comunicar, pues hay literalmente una cosa que se llama comunicado o boletín, pero que también sales por redes sociales, pero que también sales con influencers, pero que también hay una campaña, pero como que esta parte creo que también la deberían de conocer, porque tiene que ver, y vuelvo a insistir, con todas las áreas de comunicación, porque al final del día todas las áreas venden un producto, ¿no? Ok, Aunque sea una empresa privada, aunque sea el gobierno, y los medios de comunicación, o los que quieres que lo transmitan, pues tienen que recibir esa información, ¿no? ok. Ese Fíjate paquete que de información. ahora se hizo un cambio y la materia de comunicación organizacional se pasó a primer semestre y el pensamiento estratégico en materia de comunicación se supone que también es otro elemento transversal, o sea, que va a aparecer en varias materias. Ya veremos cómo se opera, pero muy buena sugerencia. Muchas gracias, Marisela. Esas serían mis 3 sugerencias. Perfecto. A ver, vamos a darle la palabra ahora al señor Rodrigo Márquez. Venga, Buenas tardes. Tizano, por favor, tú que eres muy crítico, a ver, danos tu punto de vista, por favor. No, fíjate que voy a ser bastante conservador, porque para mí, justo, a ver, primero pongo un poco en contexto, las últimas generaciones del Plan Santa Fe 2, ¿no? Cuando yo estaba ahí, mi directora de carrera, Gabriela Barkentin, y si bien yo pues pasé 79, 80% de la carrera metido en de radio que acababa de empezar y yo estaba ahí como yonki, ¿no? Haciendo de todo, moviendo cables, haciendo programas, escribiendo, etcétera, etcétera. La vivía ahí prácticamente. Eh, Había una parte de la carrera, creo que se retomó tiempo después, pero cuando yo salí, la generación que venía, quitaron todas las materias que tenían que ver con investigación, ¿no? Pusieron otros subsistemas, entretenimiento, etcétera, etcétera, que iban más hacia la práctica, ¿no? Entonces siempre esta dicotomía entre práctica y teoría, que para mí no tendría que existir, pero es importante, no solamente porque parte de mi carrera, digamos, profesional la he desarrollado dentro de la academia, he dado clases, estaba haciendo doctorado en literatura, yo ahí sí notaba, pues éramos un sistema de aplicada que era mixto, periodismo lo llevaba mixto, pero éramos 5 personas, Jaime Pablo, Emiliano Cerril, yo, o sea, como muy poca gente, había poca oferta, y eso lo ves no nada más cuando te desempeñas en la academia a la hora de confeccionar ensayos, a la hora de argumentar, de poner ideas a trabajar, sino en general, no nada más es digamos, un artefacto que tienes que ilustrar para trabajar en la academia, ¿no? Sino en todas las áreas, ¿no? Y eso se prefería siempre poner a la práctica, ¿no? Hagan sus programas de radio desde el primer semestre, hagan su corto desde el primer semestre, y ¿de qué los vas a hacer, no? Si para mí los Claro. primeros semestres tienen que ser siempre cargados, primero, habla ahora Marisela de una sensibilidad social, bueno, yo me quiero referir a una sensibilidad artística también, ¿no? A ver, a observar, a estar atento a lo que pasa a tu alrededor, y va de la mano, ¿no? Digamos, para mí tampoco es que haya un arte puro, alejado de lo político, ¿no? De lo social, pero eso me parece fundamental, ¿no? Que poco a poco vayan devolviendo, no, al decir teoría no me refiero a leer mamotextos, sino a volver a las estructuras básicas, ¿no? ¿no? nada más me refiero como que aprendan, es decir, para aprender a escribir hay que entender primero cómo operan esas reglas y cómo vamos confeccionando una idea, ¿no? Antes de dar reglas de ortografía o de sintaxis, ¿no? O de De prosodia, acuerdo. o lo que necesiten. Entonces, bueno, eso me parece bien importante, como ¿Podríamos enraizar llamarle al... contenido a eso? Tizano, ¿le podríamos llamar contenido? Poner más énfasis en el contenido al principio, los primeros semestres. Sí, sensibilizar el ojo yo sé que no es una escuela de educación artística como tal, ¿no? O no nada más, pero a mí sí me parece bien importante, digamos, en los retos. Y evidentemente las materias de investigación tienen detrás, ¿no? Un truco que te permite organizar ideas, ¿no? A mí me parece fundamental que haya vuelto, qué bueno, no nada más lo digo para la gente que después se va a dedicar a la academia, sino para todos, te da una estructura mental que, no sé, si haces 10 cortos, pues la verdad es que, bueno, no sé, si es ñarrito, igual si te quedan 8 bien, ¿no? Pero si no, es decir, las prácticas profesionales, al final, ¿no? Ya
la chamba la aprendes haciendo, es decir, los rudimentos de la chamba, no los aprendes en la carrera ni siquiera haciendo eso. Es mentira, es una simulación del trabajo. Después sales y en un año te dan una madriza en una redacción y aprendes otra, y ya dices, no, lo que practiqué, entonces lo que te queda es la teoría. Eso es un edificio mental que no te va a dar trabajar después. De acuerdo. En la práctica te la avientas, en un año aprendes, o sea, más o menos, si tienes una estructura sólida. Entonces a mí me parece medio un despropósito que se quieran hacer clases simuladas como si fuera trabajo, experiencia pura, cuando eso no existe, ¿no? Y bueno, es una universidad, es una academia, uno va a otra cosa, ¿no? Si no, pues me la salto y me pongo a trabajar. Eso, bueno, sobre todo me parece, eso es lo que quería, la verdad, en mi experiencia es tan similar con el resto de mis compañeros, de que cada uno tuvo una experiencia distinta, el camino tomó y cada quien aprovechó lo que pudo, lo que quiso, lo que mejor le dio a entender. Entonces, bueno, pero en mi experiencia propia esto es, ¿no? O sea, qué bueno que volvió. Y nada, poner atención a formar el ojo, la sensibilidad, ¿no? De quienes Perfecto. están ahí antes de soltarles las máquinas, ¿no? No tiene Muy sentido. bien. Nos sirve mucho. Muchas gracias, Tisano. No sé quién quiera, tal vez Alejandro. Alejandro, si quieres compartirnos tu opinión. Ah, se está conectando. Bueno, podemos quizá empezar entonces con Consuelo. Consuelo, porfas. Adelante, Consuelo. Listo. Bueno, hola a todos y todas. Y creo que sí, también pensé en un par de cosas y creo que va muy pegado a lo que han dicho anteriormente. Y en mi experiencia, principalmente como fotoperiodista y como productora multimedia, que principalmente ha sido de manera independiente, con excepciones de trabajar para algunos medios. Digo, hay varias cosas, pero entre ellas creo que va muy de la mano con lo que decían y yo creo que sí ha sido básico y es básico en profundizar en lo que es el periodismo de investigación, ¿no? Okay. Sí, justo lo que creo, y no solamente porque te vayas a dedicar a veces equivocadamente el dedicarse al periodismo de investigación se reduce a si vas a hacer algún reportaje o texto o nota, ¿no? Sino, por ejemplo, también en la documentación fotográfica o en la documentación visual, sí le va a dar una visión totalmente diferente, no solo desde que tú presentas y proyectas la historia, sino desde que la presentas en el medio o hacia la persona que lo vas a difundir, ¿no? Toda esta parte sí básica desde construir tu hipótesis, comprobarla, ir al lugar, y sobre todo también la otra es ir a tener este contacto, ir directamente y que también habla con la importancia de la sensibilidad y la importancia de acercarse a los sujetos, ¿no? De no quererlo hacer todo desde la distancia y desde nuestra perspectiva, sino llegar y conocer qué está pasando, ¿no? Creo que esas, en mi experiencia, sí marca una diferencia, pero también es una necesidad, ¿no? Que es construir historias que vayan de acuerdo a las realidades de las personas cercanas y no desde lo que yo considero o desde el que el medio considera. Otra cosa también es, y también lo que decías un poco, Samuel, sobre esta parte de que ser comunicador, pues es una cosa infinita de posibilidades y que a veces no explotamos o quizás solamente nos casamos con yo sé hacer esto, pero creo que algo que estoy viendo como una exigencia y que eso me hizo por interés personal, pero también por la necesidad de lo que se requiere es el uso de nuevas narrativas, ¿no? O sea, como las diferentes maneras de visualizar una historia, ¿no? Un contenido. Por eso yo creo mucho en esta frase de que hay que articular los medios desde otra forma, no enfocándonos tanto en la forma, sino en el fondo, ¿no? Okay. Lo importante siempre va a ser el contenido, sí, pero también qué otras maneras vas a utilizar para proyectar, para visualizar, para acercarte
a las personas para investigar, para interesar, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver mucho, y eso cada vez lo veo más constante, y que creo a veces es quitar esta idea de trabajar desde lo solitario, ¿no? Creo que ahorita se está haciendo mucho el trabajo en redes, y hay cosas que sí, indudablemente vas a trabajar en lo personal, pero también hay veces que el material necesita no solo la investigación, sino la proyección que puedes trabajar junto con otros colegas, periodistas, comunicadores, y también de otras disciplinas, ¿no? Y terminas haciendo plataformas que pueden llegar a un alcance mucho más fuerte, con mayor impacto, ¿no? Y que no solamente queden en eso, sino que también puedan irse adaptando a las realidades y a lo que se va necesitando, adecuando de acuerdo a los tiempos, ¿no? ¿Y qué otra cosa quería comentar? Ah, sí, también esta parte, ¿no? Creo que también es importante platicar, bueno, digo, en lo personal, creo que es, y lo veo con compañeros, lo que significa, por ejemplo, realizar trabajo de manera independiente. Llego a este hincapié porque sí, claro, están los medios tradicionales, está la posibilidad de estar dentro de una nómina y todo, pero también vemos que está el trabajo de los medios independientes, ¿no? Claro. Y los medios independientes jamás te van a dar quizás prestaciones, y a veces que te den prestaciones no significa que te van a dar seguridad de tu equipo o seguridad física, ¿no? Entonces también es importante ser conscientes Claro. de que, ok, yo voy a, ya sea estando en un medio fijo o yo de manera independiente, tengo que tener una higiene de seguridad, tanto en redes sociales, en la computadora física, ¿no? Que creo que si lo tienes también presente en el momento en que te encuentras en determinada situación, por lo menos ya lo razonaste, o ya te atreviste a tomar un taller, o, ¿no? Y te hace ir. Sí, la parte de freelance, o sea, cómo se trabaja, cómo se colabora como independiente, ¿no? Eso es importante. Sí, no tenemos, digamos, algo en particular donde se hable de eso. La parte, por ejemplo, financiera, cómo se cobra, la parte contable, la parte Claro, también. fiscal, ¿no? Que tiene su chiste, tampoco es tan sencillo, ¿no? Tiene su, sí, muy bien, el contenido, el tema de narrar de forma multimedia, y este tema de estas otras esquemas de trabajo, ¿no? Que la parte independiente. Muy bien. Perfecto, Consuelo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Alejandro, te cedemos la palabra. ¿Nos puedes compartir tu opinión de este tema, por favor? Sí, hola a todos. Hice algunas anotaciones de lo que he visto un poco de los más jóvenes que han llegado acá a apoyarnos. Sí. Algunas cosas muy básicas de redacción, por ejemplo, ¿no? Cómo redactar una nota básica, no irte a un reportaje, sino una nota o la presentación de una nota. A veces ni siquiera cómo es el orden, ¿no? De sujeto, verbo, predicado. Les cuesta trabajo, quieren empezar por el verbo, de repente ponen el predicado primero. Esas cosas básicas creo que son fundamentales para que ya quien sale de la universidad pues lo domine. Y no solamente la forma en que redactan, sino también qué redactan y un poco esta comprensión de la coyuntura que se está viviendo, pero también en temas históricos. Yo veía ahí en el programa que nos hacías llegar, que sigue ahí contemplada la materia de historia, y me parece fundamental porque hemos tenido pues chavos aquí que de pronto no saben quién es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, pues claro, gente que sigue aquí entre nosotros y que pues sí, tendrán que hacer algún día una nota o algo sobre estos personajes, ya sean mexicanos o de otras partes del mundo. Creo que eso falta también, ¿no? Esta cultura general, y sobre todo quien quiere ser periodista pues tiene que conocer quiénes han sido estos actores, ¿no? Con los que vamos a comparar, de los que ahora estamos platicando. Eso en cuanto a la redacción, el qué y el cómo. Otra cosa que ya un poco comentaban es cómo estamos haciendo muchísimo uso de redes sociales, y aquí sí sería bueno que desde la carrera tuvieran estas herramientas de cómo hacer un uso responsable de las redes sociales, además de cómo utilizarlas, ¿no? Muchos de ellos ya son usuarios diarios, ¿no? De las redes sociales, y seguramente saben más que
que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo me encontraba unos chavos de la redacción que les decía, estate muy atento al tweet de cualquier funcionario, ¿no? O de alguna cuenta en específico, cuenta oficial, para que en cuanto digan algo, nos lo pases. Bueno, pues yo les terminé ganando yo porque no sabían ponerle, por ejemplo, una alerta, ¿no? A una cuenta de Twitter. Ese tipo de cosas como del funcionamiento de las redes sociales para nutrirte de información, creo que me parece fundamental. Pero la otra es ese uso responsable y cómo poder determinar qué cosas en las redes sí las tomamos en cuenta y qué cosas no. Y cuáles, o la mayoría de ellas, hay que reportearlas antes de darlas como ciertas, ¿no? Mucho periodismo se está haciendo a través de redes sociales y para mí es el periodismo más chafa que existe. Hay que ir más allá, hay que buscar a los personajes. Si son personajes de redes sociales está bien, pero busquémoslos. Fíjate, perdón la interrupción, me parece importante esto que estás diciendo porque ha pasado en otras escuelas de comunicación privadas del país, no solamente aquí en la Ciudad de México, que de plano su carrera de comunicación la convirtieron en carrera de community manager o de redes sociales o digital. En nuestro caso, se tomó la decisión de mantener la idea de comunicación como desde que nació la carrera y se han agregado algunas cositas, pero tienes razón. Yo creo que estos temas los van a ver en el subsistema de periodismo y es preocupante que en la formación general no aparezca el tema, porque todo mundo, aunque no se dedique al periodismo, va a usar redes sociales. Entonces, es muy interesante lo que dice respecto a esta manera de la conducta ética, los temas de etiqueta, de cómo sacarle jugo al uso de redes sociales, que no solo sea dedicado a periodistas, sino que sea general para cualquier estudiante de la carrera. Muy bien. Continúa, claro. Alejandro, gracias. Y que sea, digamos, una herramienta que te ayude, ¿no? Al desarrollo profesional, seas o no periodista, con esto que comentaban de los boletines y demás, como para las organizaciones o dependencias también forma parte fundamental de su comunicación, ¿no? Entonces creo que por ahí también hace falta que ya salgamos desde la carrera con esas habilidades y poder detectar las cosas que puedan ser una alerta, ¿no? Dentro de las mismas redes sociales. Otra cosa, verificación de información no solo de redes sociales, sino que a veces nos falta, ¿no? Creemos lo que nos dicen o creemos lo que nos está diciendo una fuente oficial y no verificamos, no contrastamos pues la información. A veces por la velocidad de ya entregar una nota que me están pidiendo, creo que es fundamental que haya esos pasos, ¿no? Para poder verificar y que el reportero, el redactor o quien esté entregando la nota esté convencido de que lo que esté entregando pues es lo que él sabe, ¿no? No una idea de alguien más. Otra cosa que ya comentaban, liderazgo, yo lo pondría proactividad, ¿no? Poder llegar, creo que en la Ibero nos hacen así de ser el líder, ¿no? Y entonces, pues de a lo mejor llegar a un puesto chiquito, ya luego ya somos los líderes de la redacción, o a lo mejor ya somos los del sindicato, aunque no haya sindicato, ¿no? Pero queremos ahí defender a los demás y nos ponemos ahí siempre como líderes, pero más allá del liderazgo, creo que la proactividad, no solo que se nota que quieres ser el jefe, sino que quieres ser el jefe, pero haciendo cosas, ¿no? Que se note tu trabajo, creo que eso es muy importante y sin pedir nada a cambio. Por lo menos en un inicio no es necesario que a fuerza tienen que dar más, sino que con esas responsabilidades que uno mismo vaya asumiendo, pues que la gente que tiene el poder de decisión pues vaya viendo y que vayan destacando. Creo que eso de proactividad es importante, que va un poco relacionado con esto que yo veía de disposición de trabajo. Muchas veces los chavos llegan con miedo, ¿no? De salir a la calle, de ir a cubrir alguna conferencia, alguna marcha. Creo que vale la pena sí mantener el tema de la práctica, ¿no? Dentro de la misma carrera, poder sacarlos, que experimenten pues en calle y que les permita pues el hecho de que estén en la universidad resolver ciertas dudas, también el tema de cómo cuidarse, ¿no? En México pues es complicado ir a cubrir fuera de la Ciudad de México, los reporteros que lo hacen pues tienen distintas medidas de seguridad, cómo estar en contacto con su jefe directo, mandar ubicaciones precisas, ese tipo de cosas un poco yo lo englobaría en esta disposición de trabajo, pero también con las herramientas adecuadas para ello. Importantísimo, y creo que con eso de verdad que ganarían muchos puestos disponibles, el inglés hablado y el inglés escrito, ¿no? Todavía tenemos una sociedad que no habla mucho inglés y en periodismo se necesita mucho, obviamente si tienen más idiomas pues mejor,
y que lo puedan practicar, porque luego muchas veces uno dice, no, pues sí hablo inglés, pero a la hora en que te pones a entrevistar a alguien en inglés, pues luego ya ni sabes qué preguntarle. Claro. O cuando te dicen, mándame un artículo, pues ni sabes cómo escribir en inglés un artículo, una columna de opinión o un mismo reportaje, ¿no? Sabemos el inglés, pero no lo sabemos luego transmitir como periodistas. Creo que eso es básico y si se pudiera ampliar dentro de la carrera, pues sería genial. Otra cosa, hablaban de los freelance, ¿no? Y para esto yo diría que tendríamos que tener estas habilidades para el uso no solamente de redes sociales, uso de aplicaciones para editar videos, para grabar, estabilizadores. Luego nosotros somos nuestro propio camarógrafo, nuestro propio ingeniero de audio. Entonces, ese tipo de cosas le van a dar un plus, pues el reportero que lo sabe hacer, pues tendrá un punto extra entre los que no sepan. Y ahí yo sí diría que falta, creo, en la mayoría de las carreras, no solo en comunicación, pero para estos trabajos que muchos son freelance o por honorarios y demás, un poco de cómo y cuánto cobrar, ¿no? Cómo medirnos en el mercado, si nos piden una nota, un reportaje, una colaboración, pues de cuánto les decimos, ¿no? A cuánto es lo que aspiramos en ese tipo de cosas, y ahí yo pondría de la mano, pues sí, algo como de finanzas personales o contabilidad, porque Claro. sí, sobre todo los comunicólogos, sobre todo los comunicólogos, pues estamos en un ambiente en el que pues no tienes contratación, la mayoría de las cosas son... Ahí está. Perdóneme, ahí se me fue. Sí, la mayoría de las cosas son así colaboraciones externas, entonces creo que eso es importante para salir así que financieramente preparado para lo que te vas a enfrentar. Perfecto. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Alejandro. No a ustedes. Vamos a pasar a escuchar entonces finalmente a nuestro amigo Gonzalo Álvarez. Gonzalito. Buenas tardes otra vez. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. La mitad está en mi lista que tenía. Agregaría solamente un par de cosas. Obviamente, en la última idea de Alejandro, me acuerdo que había un meme de los libros de Jordi Rosado, pero decía, ¿qué onda con el SAT? Okay. Ese era un meme, pero es real, ¿no? O sea, cómo cobrar, cómo darte de alta. Nos pasa mucho en las agencias como mi proyecto que hacemos para hacer un mural gigante, contratamos 15 personas por 3 meses, pero ya, y no están dados de alta, es un pedo. Hacemos cosas dentro de centros industriales muy estrictos a veces, que tienes que entrar con seguridad social, entonces, y no es que es algo que la vida te va a enseñar, ¿no? Pero a lo mejor sí te lo recalcan en algunos de los talleres presenciales que va a haber. Yo apoyo esa idea. Muy bien. Después, la parte de oratoria y de hablar, lo pongo aquí como storytelling. Esto lo escuché en un podcast de un experto en marketing que se llama Seth Godin, que él decía que si él solo le pudiera enseñar algo a los jóvenes, sería eso. Porque si eres un buen contador de historias, un buen orador, o puedes expresar bien tus ideas rápido, claramente, pues puedes ser un líder, puedes vender tu proyecto, le puedes presentar depende de tu campo de trabajo, puedes ir a presentarle al secretario de Cultura, le puedes ir al embajador, puedes ir a hablar con el del taller que te está armando una estructura, a un inversionista para que le meta lana a tu documental. No sé, como que eso sí he visto, y en mi relación con la Ibero también creo que llevamos 6 años con la actividad contigo, sí. Pues luego sí vemos que los chavos y las chavas hay veces que no, nada más no, o sea, unas chavas, es un ejemplo, me tenían que presentar a mí sobre mi empresa, ¿te acuerdas, Samuel? Que era el ejercicio, y toda la información fue falsa, o sea, no, como que le inventaron sobre la marcha, y les decía, bueno, mínimo, si me lo hubieras contado, si me lo hubiera creído, hubiera estado mejor, o sea, como saber presentar, aunque sea falsa la información. Pero es storytelling, ¿no? La otra, con quizá no estoy de acuerdo, la parte de investigación, de research, de la creatividad, ya se hizo todas las, o sea, hay muchísima información, está ahí, está en Google, están los podcasts, están las exposiciones en los museos, están los libros. Entonces, cuando nos juntamos muchas veces a planear algo muy creativo,
o llegan los clientes de las agencias y nos cuentan nosotros hacemos muchísimo tema de arte urbano, cultura urbana, y le encanta a ciertas marcas, pero es de broma, los pitches son iguales todas las semanas, ¿no? Es como, Ok. y te lo cuenta el de la agencia súper emocionado de su idea, y es como, güey, ya lo hicieron 1000 veces, ¿por qué no haces esto? Y les proponemos, y al fin de cuentas, pues muchas veces acá no sé, por lo cómodo, como lo que ya sirvió, pero otras veces nuestro propio equipo igual propone cosas que digo, güey, esto está en este libro de arte urbano. Yo soy muy intenso con mis socios y con mi equipo sobre investigar sobre lo que hacemos, por lo menos de cine, de arte, y estar ahí en contacto, porque si queremos, hay muchísima competencia de mucho nivel, la neta, y entonces es como, y también pues, saber vender eso, ¿no? Porque hay series muy comerciales y productores, ¿no? Como muy exitosos en Amazon, y luego ves documentales increíbles en los festivales que no llegaron Y no están ni que en podrían Filmin haber Latino, llegado si ¿no? hubieran tenido el mensaje adecuado, Sí, ¿no? esa parte. Y luego algo también, me uno a la idea general que se ha hablado de hacer, puse aquí hacerlo, aprender a hacerlo, o sea, haciéndolo aprendes, ¿no? Es como, esta sería más bien una como cosa de enseñarle a los chavos, pero los maestros también, yo siempre lo he hablado contigo y los otros maestros con los que luego platico, muchos de mis maestros no habían trabajado fuera de la academia, ¿no? O en el mundo real, como le dicen ahí a varios maestros. Y el que me revisó mi tesis de entretenimiento, que era una puesta en escena, era un cuate que había, creo que, montado una coreografía o dos en el Limba, era bailarín, no había producido nunca. Entonces no me hace, y eso está en nuestro equipo, lo asentó en nuestro proyecto de tesis, como lo hicimos para pasar el año, ¿sabes? Pero nuestro director de proyecto de titulación nunca había producido una puesta en escena, entonces no me hace Okay. sentido. Y en cambio tenía otros maestros, como ese Jacobo, ¿te acuerdas? Ese cuate había ya hecho conciertos con Arjona, Calle 13, nos llevaba el contrato con el Auditorio Nacional, es así, el contrato con el Foro Sol es esto, Ticketmaster tiene estas políticas, esta es la manera entonces pues aprendí mucho más de ese tipo de maestros, pero bueno, yo le recalcaría a los chavos y a las chavas que sea hacerlo aprender, pegártele a alguien, ¿no? Como si tienes una manera de conectar con un productor, un periodista, una mercadóloga, lo que sea, que te le pegues y le aprendas y hacerlo. Y la última, lo ponía aquí, no sé si todavía exista dentro de la universidad, con el rector pasado tenían un área que se llamaba pensamiento crítico, que era como pensar qué puede hacer la Ibero hacia afuera. Y te acuerdas que había un equipo que estaba con pueblos originarios, había otros con jóvenes, había otros Sí, sigue existiendo, se llama el CEX, Centro de Experimentación y Pensamiento Crítico, y sigue teniendo proyectos, exposiciones artísticas, intervenciones en la ciudad, cosas de esas, sí. Yo los Pero los metería alumnos más no están vinculados directamente exacto. con eso. Ese era ¿No? mi comentario, como explicar es que existe esto, que hay un contexto local, nacional, internacional, que muchas veces la propia universidad, aunque la Ibero es muy abierta y vayan y hagan, lo hemos visto, ¿no? Con las excursiones los llevamos al Memorial del News Divine, lejísimos, no entendían dónde estaban, nunca habían, no sabía, o sea, los 5 o 6 años que fuimos no les quedaba claro que seguíamos en el DF, o sea, para ellos era como, ¿dónde estoy? Y es como estás en el Gustavo Madero, no saben que era enorme, o sea, como ese tipo de cosas. Y luego en pensamiento crítico siento que si les contextualizan un poco más y dónde están ellos y ellas y lo que pueden lograr por las herramientas que ya tienen solo por ir en la universidad de Ibero, creo que si recalcan eso, sería bueno que los vinculen al SEC, Ok, o de a lo que alguna ofrece la manera, no sé. universidad, ¿no? Y a los programas, ¿no? Sí, esas serían las ideas
Perfecto. Me Generales. gustaría hacer una Adelante, acotación, Rodrigo, venga. puede ser, porque me quedé pensando una cosa que dijo Consuelo y bueno, acotación de algo que dijo Alejandro sobre esta idea de los líderes, ¿no? Esta idea de los jefes, esta idea de ustedes tienen las máquinas, ¿no? De que me parece cancerígena en la sociedad y me parece, no sé si lo siga sucediendo, por un lado estaba este discurso javeriano, ¿no? De crear redes, comunidades, de apoyarnos, y por otro, ustedes son los chingones, ustedes son los números, tienen que ser, y eso que es muy estructural, no tiene nada que ver, digamos, con minucias de cada una de las áreas, pero me parece que sí es si no ha cambiado, tendría que cambiar, ¿no? De pensar mucho más socialmente, ¿no? De saber en qué mundo estás, de sacar un poco de la burbuja, que también tiene que ver con lo que decía Gonzalo ahora, ¿no? Más De colaboración, hacer más hincapié en eso, ¿no? De proactividad. despertar, de ver que hay un mundo allá afuera. Ok. Bien, o sea, quitar el Y de énfasis claro, tanto ¿no? en este. Una actitud hacia el oficio y hacia la profesión, ¿no? Como parte de algo, como parte de una red. Eso igual la estructura de pensamiento funciona así, ¿no? Pero si tú no te ves como parte de una red, pues ¿cómo puedes Claro, trabajar de esa manera o pensar de esa manera, ¿no? Es algo como mucho más básico. de Pero me acuerdo, parece bien. fundamental que se deje de propagar ese mensaje de Sí, la escuela privada, élite, que me sí, parece del siglo bien. pasado, Es muy ¿no? buen punto. Y además, sí, fíjate que una cosa que se desaprovecha mucho en la Ibero es el capital social de todos los egresados. Pocos estudiantes de la carrera se dan cuenta de las redes que hay entre las diferentes generaciones de personas con las que se podrían colaborar mucho, pero la Ibero, la carrera no necesariamente lo hace accesible, ¿no? No hay una relación tan directa. A lo mejor la tenemos que ser más directa en este sentido, de colaboración, de acercarse a Sí. toda esa diversidad. Muchas gracias, Tizano. Pues miren, se nos ha ido el tiempo escuchando estas recomendaciones y sugerencias que nos hacen. Creo que son muy valiosas. Estas reuniones de academia están contempladas para hacerse una vez al semestre. Entonces, si quieren, para cerrar, no sé si alguien más quisiera agregar algo de nuestros invitados externos. Si quieran puntualizar algo, tenemos ya solo 5 minutitos. Pues si alguien quiere decir algo, Yo quiero sí, adelante. reiterar lo que ya dijeron los que están aquí, porque lo di por hecho, lo di como, pero creo que sí es muy importante lo que dice Alejandro, verificar las fuentes, lo que decía Tiziano en el sentido de la sensibilidad, yo creo que es que tengan acercamiento con las cosas reales y creo que lo mencionaron todos, ¿no? Que verifiquen sus fuentes y eso, y creo que en Libero lo conseguían con la tema de filosofía, con el tema de las investigaciones, con el tema de literatura, porque eso te da estructura y te da pues todo el conocimiento y todo el contexto general para que tú puedas aportar algo más, para contar historias, porque como dicen, pues ya está todo ahí, nada más es cómo lo cuentas, cómo lo ves, cómo lo reformulas, cómo haces innovación, y creo que eso no puede ser si no hay investigación, si no hay verificación de la fuente que haces, y no creas esa sensibilidad si no conoces, y en todos los sentidos, ¿no? En literatura, en pintura, en cine, en teatro, o sea, creo que sí quería como decir que también No, estoy muy bien. completamente de acuerdo con eso y creo que es las raíces, o sea, es fundamental. La cuestión de la cultura. Perfecto. Entonces, para cerrar, agradeciéndoles a ustedes su tiempo, me gustaría escuchar rápido una reflexión, empezando por Pablo, de los profesores, si quieren comentar algo, del reto que tenemos nosotros como docentes de llevar estas preocupaciones de estos egresados y de sus experiencias al terreno escolar, al salón de clases. Entonces, tenemos 5 minutitos, no sé, a ver, Pablito, adelante. Bueno, yo quería comentar que, bueno, además de todo lo que ya dijeron, creo que una parte importante también es que, bueno, al menos desde mi percepción, como que el Ibero busca formar, por ejemplo, en el caso de cine, solo directores, solo productores, ¿no? En el caso de tele, igual, director tal. Y como que siento que eso es erróneo, porque, por ejemplo, yo estudié comunicación con especialidad de televisión, y yo decía, es que yo no quiero ser director ni productor, yo soy feliz siendo jalacables, feliz siendo camarógrafo, feliz siendo todo toda esa parte que para el Ibero como que no existe, ¿no? Como que para el Ibero es solo mirar hacia lo alto, hacia los grandes puestos. De Para los acuerdo. alumnos, su área de confort es Santa Fe.
no hay más. De acuerdo, Y, bien. y sí, o sea, como decían, creo que los alumnos tienen que tener en la cabeza la idea que hoy en día justo todo se está transformando hacia la parte freelance, hacia la parte como ya no tanto de aspirar a decir, ay, sí, quiero entrar a Televisa o quiero trabajar con él. Y entonces eso hace que justo lo que decía Alejandro, tienes que saber hacer de todo, ¿no? O sea, no porque tú quieras ser director significa que yo para qué quiero saber hacer presupuestos, yo para qué quiero saber hacer un scouting, yo para qué quiero saber hacer un casting o todo eso, sino que tienes que saber hacer de todo porque también como decía Marisela, pues hoy en día ya no están tan marcados los roles, ¿no? O sea, sí hay un jefe o sí hay el productor, pero pues a ti te toca, a mí me toca ser quizá el editor, pero me toca hacer más. O sea, me toca meterme con quien estoy grabando y me toca hacer lo que sea necesario para que salga el proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Pablito. Adelante, Gaby. Y luego, ¿alguien más levantó la mano? Ah, Sí, Eduardo, adelante. muy breve nada más. Fíjate que me brinca un poco lo que dicen todos los que están participando con esta idea de pasar los subsistemas un poco antes, como que a mí esto me parece más querer más práctica y al contrario, estar eliminando materias como que decían materias de tipo de filosofía, estas materias que te dan realmente una estructura antes de salir a esta cuestión práctica. Eso por un lado y por otro lado me llama mucho la atención que todo lo que mencionaron como cuestiones de liderazgo, etcétera, todo esto, se me figura que son cuestiones o oratoria, saber hablar, saberte expresar en público, se me figura que debían de ser transversales a todas las asignaturas, o sea, Sí, no es tanto como llevar una materia de oratoria, sino que de todos acuerdo. los profesores le dieran la importancia, al menos en evaluación, en rúbricas, en lo que sea, al hecho de cómo se expresan nuestros alumnos, porque creo que es algo que incluso, yo te voy a decir, yo estaba dando en un TCU, un taller de habilidades de comunicación oral, o sea, y era para administradores y contadores, o sea, creo que es algo transversal a todas las profesiones, pero mucho más a un comunicólogo que Sí, tiene que creo que hablar. debemos, y eso fíjate que no está atendido en la carrera, porque no ¿No? se da por hecho que ya saben hablar y que pueden tomar un micrófono y hablar, ¿no? Entonces, muy buen punto. Bueno, para cerrar, Eduardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias igual por todos los comentarios. Yo soy egresado de Libero y la enorme diferencia con los planes que a los cuales nos tocaron a nosotros y los planes que hay ahora es la importancia que se le da a la palabra escrita. Entonces, esa ha sido la enorme diferencia con la cual nosotros batallamos ya en el salón de clase. ¿Por qué? Porque hay una tendencia generalizada de las distintas universidades de este país para enfocarte más en la parte audiovisual. Entonces, como en teoría, esto es teoría, la gente es más audiovisual hoy, es la teoría, le quitamos importancia a la parte escrita. ¿Y a qué me refiero con le quitamos importancia? Con que ya no puedes ser un grammar nazi, ya no puedes ser alguien que le regrese un trabajo a un alumno por tantos errores y tantas fallas de ortografía y redacción que tiene, porque entonces se van a ir a quejar. Y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Bájale tantito, porque tú sabes, son chavos audiovisuales y pues ya sabes cómo está el rol. Entonces, les quería preguntar a ustedes, así como a bote pronto, nada más que levanten la mano, si crean que debemos ser más estrictos con redacción y ortografía. O sea, nada más levanten la mano, es lo único que tienen que hacer. Si ustedes creen que nosotros como profes debemos ser más estrictos con eso. Sí, ¿Sí? totalmente, totalmente. Es que es eso, todo parte de ahí. Y eso es lo que Oh, en quería teoría, aprovechar para comentar, porque pues es que si no tenemos esa base de redacción y correcta ortografía. Bueno, a ver, aquí ya vienen los puntos de discusión. Tizano es escritor, es novelista, a ver qué nos dice él. Y para mí lo importante es previo, o sea, para mí tiene que ver con hay una estructura previa a la ortografía y hay que entender por qué es importante la ortografía. Ya después ese tipo de fallas, las palabras van cambiando, hay lenguaje inclusivo, es decir, yo jamás le volvería a un alumno porque me utiliza un lenguaje inclusivo, porque tiene ciertas errores, es decir, el lenguaje va mutando, tiene sus fallas. El lenguaje primero, o sea, yo soy escritor, la importancia del lenguaje escrito, pero el lenguaje es oral primero. Entonces, se va adaptando, va cambiando y tampoco podemos anquilosarnos. Claro. Entiendo que para unos ciertos estándares académicos hay que tenerlos, lo entiendo perfectamente, pero no sería yo lo primero que yo
señalaría, Pero el jamás. contenido, tú le darías peso al contenido y después a la forma, ¿no? A la parte... Y al contenido detrás de la forma también, ¿no? Existe hay una idea de por qué tendríamos que tener esa, es decir, esté formado de alguna manera un párrafo, una palabra, una oración. Muy bien, excelente, buen punto. Pues miren, les decía, quiero agradecerles el tiempo que nos brindaron el día de hoy todos. Ya se nos fue la hora que teníamos programado, vamos a cerrar la reunión. Yo les voy a hacer llegar un correo la siguiente semana dándoles una constancia de agradecimiento por haber participado en la junta, en la reunión de academia. Estas juntas se hacen una vez al semestre, esta es la primera que la hacemos. Seguramente en el periodo de otoño, tal vez entre octubre y finales de septiembre, los volveré a invitar para reunirnos. Y ahí, bueno, le daremos la palabra ahora a los profesores para que también nos den su punto de vista, que no nos alcanzó a verlo, y seguiremos discutiendo diferentes temáticas para ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de comunicación. Así que, bueno, les doy las gracias a todos, que tengan buena tarde y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Cuídate, Gracias. Sano, suerte. Gracias, Gracias. Alejandro, Gonzalito, Bye. Marisela, muchas gracias. Bye. Gracias. Adiós, Consuelo. Gracias, buen día a todos. Cuídense. Nos vemos. Buena tarde. Gracias, profes. Sam, ya puedes parar la grabación, ¿eh?